el título que nos propuso Maxi es realmente desafiante, en un momento donde estamos viviendo una época disruptiva, podemos decirlo, pero incluso que va más allá de esta situación generada por la pandemia. Pero también es verdad que en este contexto que estamos atravesando han aparecido con fuerza algunos temas vinculados a lo que podemos llamar la agenda digital o la agenda de la transformación digital, eh, y entre ellos, bueno, el avance tecnológico, los procesos que se han acelerado, se están acelerando como consecuencia del COVID, la virtualización, la digitalización de los procesos, los servicios, los trámites, etcétera, a los cuales le podemos agregar, bueno, el uso de los datos o lo que tiene que ver con la gestión de los datos o lo que algunos llaman la gobernanza de los datos, el teletrabajo, el trabajo en casa, bueno, aplicaciones que también, o cada vez más aplicaciones, no solamente el sector privado, también el sector público, pero creo que también hay retos o desafíos que ya estaban en la agenda de las administraciones públicas aún antes de esta pandemia, ¿no? Y se hablaba en un escenario de cada vez mayor complejidad para las organizaciones y en especial para las organizaciones públicas. Y esa agenda que ya era parte de las organizaciones públicas, tenía que ver o tiene que ver bueno, con los nuevos modelos de gestión, la necesidad de organizaciones públicas más flexibles, más colaborativas, la necesidad de poder de adaptarse a las condiciones cambiantes del entorno, de mejorar los servicios al ciudadano, de una mayor participación ciudadana, de acortar la brecha tecnológica, etcétera, etcétera y etcétera, y un montón de otras cuestiones que ya estaban en la agenda de las administraciones públicas. Así que creo que, bueno, creo que esta conversación es muy oportuna, además porque creo que las organizaciones públicas enfrentan el desafío de comunidades cada vez más exigentes, cada vez más demandantes, no solamente de servicios, sino de mayor eficiencia, eficacia y efectividad de las organizaciones públicas, y en definitiva el desafío que implica para las organizaciones públicas una gestión pública tal vez más estratégica, ¿no? Así que bueno, hecha esta introducción, nuevamente le agradezco a Maxi. Él va a hablar durante 35-40 minutos y posteriormente vamos a hacer un espacio de intercambio entre todos, entre los docentes y todos los que están aquí en el Zoom, más aquellos que están participando a través del canal de YouTube. Así que bueno, ahora sí lo invito a Maxi para que arranque con el desarrollo de... Gracias. Hay un Bueno, micrófono. muchas gracias, Mario. En primer lugar, buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle al Instituto de Modernización del Estado, en cabeza de Mario Helfesten, y al señor decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Para mí es un enorme placer discutir con ustedes y generar más que una exposición inicial, que va a ser, como decía Mario recién, por más o menos 30-35 minutos, quizá un poquitito más. Me gustaría luego poder intercambiar acerca de opiniones y reflexiones de esto que nos está pasando, que es la gestión de algo que creo que nadie se esperaba para este año. Creo que básicamente ningún país del mundo estaba realmente preparado para lo que estamos viviendo, que es algo inédito en la historia, diría, de los últimos años, y que bueno, que obviamente tiene sus impactos en todas las esferas de la sociedad, en la esfera económica, en la esfera cultural, en las relaciones personales, y por supuesto, el Estado y las políticas públicas no son para nada ajenas. Por eso un poco la idea de denominar a esta conversación, a esta exposición, bueno, Estado y políticas públicas en la gestión de lo que es esta nueva normalidad, ¿no? Que todavía no sabemos bien cómo va a ser, pero pareciera ser que está en proceso de construcción, y gran parte de la reflexión de lo que hacemos desde las universidades, desde los centros de pensamiento, desde la sociedad civil, y por qué no también desde las diferentes esferas estatales, bueno, va generando y va construyendo
la gestión de la cotidianidad. Yo me propuse, podría haber tomado cientos de aristas o dimensiones, pero me propuse pensar esta nueva normalidad desde la perspectiva del Estado y las políticas públicas a través de 10 desafíos, que yo considero que son 10 cuestiones que tenemos que observar, tanto desde la universidad, como desde el Estado, como desde la sociedad en sí misma, para empezar a construir ciertas reglas de juego y ciertas normalidades en función de lo público y lo estatal, que nos ayuden no solamente a superar este momento, sino a construir la post-pandemia, ¿no? La gran pregunta, creo que nos estamos haciendo en gran parte de las universidades del mundo, es, bueno, ¿cómo construimos no solamente la transición de lo que estamos viviendo, sino cómo construimos la sociedad y el Estado de la post-pandemia, ¿no? Digo, cuando el agua baje, cuando todo esto sea un mal recuerdo para todos nosotros, bueno, pensar cómo se redefinen y cómo se reconstituyen las relaciones humanas, sociales y la vinculación entre el Estado y los ciudadanos. Así que si les parece, sin más preámbulos, yo les voy a compartir una exposición que tiene los efectos de ser más bien una guía para mí, pero después se las puedo compartir si quieren a través de la universidad, una presentación de PowerPoint en donde voy a repasar estos 10 desafíos, ¿no?, de gestión de la nueva normalidad. Así que voy a compartir pantalla. Bueno, como les decía recién, la conversación, esta exposición se llama Estado y Políticas Públicas en la Nueva Normalidad. Pretendo abordarla a partir de los 10 desafíos de la gestión de la pandemia, ¿no? Y un poco la idea de la conversación tiene que ver básicamente con poner en discusión los principales problemas del Estado y las políticas públicas para el manejo de la emergencia y la gestión de la pandemia del COVID-19 en Argentina en 2020. ¿No? A mí me interesa indagar en las principales experiencias nacionales, cómo ha trabajado la Argentina, ¿no?, en sus 3 niveles de gobierno, a nivel federal, a nivel provincial y a nivel municipal. También vamos a, muy brevemente, tomar 2 casos, a mi juicio, de gestión de la pandemia, uno muy exitoso y uno, a mi juicio, no tan exitoso, y ver cómo estamos nosotros en relación al mundo, ¿no?, en la gestión de este tema. Creo que la pregunta de investigación, la pregunta inicial que nos tiene que en algún punto orientar en esta conversación es, bueno, ¿cuáles son los principales desafíos, ¿no?, del Estado ante el COVID-19? ¿Cuáles son las principales dudas, desafíos de gestión? ¿Cuáles son los principales temas que nos interpelan a nosotros como ciudadanos, a nosotros como ciudadanos universitarios, ¿no?, como docentes, como investigadores, como estudiantes de las universidades públicas de la República Argentina, y cómo podemos co-crear y colaborar en la solución de políticas públicas que sean mucho mejores para la gestión de lo público a los diferentes niveles estatales, ¿no? Voy a repasar brevemente los 10 desafíos de gestión y luego sí profundizaremos en cada uno de ellos. El primer gran desafío de gestión de esta nueva normalidad tiene que ver con la capacidad estatal, ¿no? Un poco, a veces este tema, este concepto parece un concepto muy abstracto, pero tiene que ver básicamente con la posibilidad que tiene el Estado, ¿no?, el Estado a través de sus herramientas, a través de la provisión de bienes y servicios públicos, de proveer soluciones de política pública, ¿no? La capacidad estatal trasciende esa discusión un poco maniquea, ¿no?, de si se precisa más o menos Estado. La cuestión ya no es como en los 90, ¿no?, acerca de si necesitamos más o menos Estado. La cuestión es si el Estado puede o no puede. Esa es la pregunta central en relación a la capacidad estatal. La segunda cuestión tiene que ver, bueno, ese Estado que provee soluciones de política pública, ¿no?, está pensado para gestionar ante cierta normalidad, es decir, ante una situación, ¿no?, estandarizada que se repite año a año. Ahora bien, el Estado también, en este momento, está siendo interpelado ante una situación de emergencia. Entonces, ¿cómo gestiona, ¿no?, el Estado en relación a una emergencia? ¿Cómo gestiona el Estado y sus diferentes organismos públicos, ¿no?, esta cuestión absolutamente excepcional que es básicamente el confinamiento de gran parte del planeta Tierra, ¿no? En tercer lugar, vinculado con la capacidad estatal y con la gestión de la emergencia,
discutiremos acerca de la movilización de recursos, ¿no? Cómo el Estado va a ir generando y movilizando y reorientando diferentes partidas, ¿no? Construyendo diferentes políticas públicas de movilización de recursos para gestionar básicamente la emergencia, ¿no? Y gestionar este aislamiento social preventivo y obligatorio en el cual ya estamos hace más de 200 días, ¿no? En cuarto lugar, ahondaremos a ciertos problemas de articulación y de coordinación y de coherentización de las políticas públicas que se vieron desplegadas en los últimos 6 o 7 meses. En quinto lugar, revisaremos ciertas cuestiones vinculadas con la coordinación multinivel, algo que está muy visitado en la bibliografía de los que estudiamos políticas públicas, ¿no? Digo, es básicamente ver cómo coordinan las diferentes instancias de gobierno en el nivel federal, en el nivel provincial y en el nivel local, pero así también en el nivel internacional, cómo podemos observar, cómo podemos orientar la solución de políticas públicas en el territorio, en un territorio determinado, que no entiende de diferencias jurisdiccionales, en donde los gobernantes de las diferentes jurisdicciones tienen que convivir, coordinar, coherentizar y en algún punto construir soluciones compartidas, ¿no? Que sean más eficaces y más eficientes. En sexto lugar, veremos los desafíos de la comunicación, que es esta cuestión de la responsabilidad que tiene el Estado frente a la comunicación de las políticas públicas y cómo ello impacta en la posibilidad de generar más tranquilidad o generar pánico, y cómo los involucra a los ciudadanos en la solución de problemas compartidos y cooperativos en vinculación de esta nueva normalidad. En séptimo lugar, veremos el uso de la evidencia y la gestión de la incertidumbre, y ver cómo, un poco lo que decía recién Mario, ¿no? El uso de la evidencia tiene que ver cómo se manejan los datos, cómo se construyen diferentes políticas públicas a partir de la utilización de los datos, y cómo esos datos construyen al mismo tiempo información, y la información es un insumo para el proceso de toma de decisión. Y cómo esta gestión, si se quiere, más científica de la emergencia, puede reducir o no, ¿no? La gestión de la incertidumbre y orientarse a políticas públicas un poco más efectivas. El octavo punto que veremos tiene que ver con la construcción de ciertos protocolos, es decir, de ciertos circuitos administrativos, políticos, ¿no? En función de esta nueva normalidad y la gestión de esta crisis, y de cómo la ausencia de previsión a veces puede impactar de manera muy grave en la gestión de cuestiones vinculadas con situaciones de emergencia no previstas, ¿no? Por el Estado. Finalmente, veremos dos cuestiones que son muy importantes, que son concomitantes a este nivel de la crisis, que tiene que ver con la gobernanza y el liderazgo del proceso en términos generales, ¿no? Y finalmente, cómo son los procesos de transparencia de las políticas públicas que se orientan durante la emergencia. En ese sentido, veremos compliance público durante la emergencia, ¿no? Y cómo son las políticas de rendición de cuentas, y si es necesario tomar mayor o menor previsión en relación a la gestión de la cotidianidad. Pero avancemos con lo primero, que es para mí muy importante, y tiene que ver con pensar la capacidad estatal, ¿no? En el marco de algo que, como les decía al principio, no fue pensado, no fue previsto. Ningún país en el mundo, prácticamente, ningún estado en el mundo, estaba realmente preparado para esto. Por supuesto, hay estados que son más planificadores, hay gobiernos que tienen mayor posibilidad o capacidad de prever ciertas instancias o de estar preparados para la gestión de la emergencia, pero ningún estado en el mundo estaba realmente preparado, ¿no? 100% para esto. Obviamente hay quienes lo han hecho mejor y otros quienes lo han hecho peor, y hay quienes tenían mayor cantidad de previsiones y menos previsiones. Pero toda esta cuestión del coronavirus, del COVID-19, se monta en un escenario muy particular, un escenario global, regional y local, en donde todo parece muy vertiginoso y muy incierto. ¿No les parece a ustedes que los últimos 6 o 7 meses yo lo siento como una década, siento como que pasaron 10 años, ¿no? Y pasaron 6 o 7 meses, y sin embargo, bueno, se sucedieron un montón de cuestiones a nivel mundial. Entonces, gestionar la incertidumbre implica alcanzar consensos entre el gobierno nacional, provincial y municipal, en donde conviven diversos signos partidarios,
en donde conviven diversas lógicas y diversas posibilidades de desarrollar diferentes soluciones de políticas públicas. Entonces, pensar o repensar la capacidad estatal en la gestión de la crisis implica pensar un Estado eficiente que debe garantizar bienes públicos, producir servicios públicos y gestionar políticas públicas, ¿no?, de calidad e innovadoras. Es muy importante, ante este escenario tan abrumador, tan vertiginoso y tan incierto, ¿no?, agudizar el ingenio, agudizar la innovación y ver de qué manera podemos en algún punto tomar esa inteligencia que está ahí, en la sociedad, en las universidades y en el Estado, para hacerla trabajar en conjunto y generar las mejores soluciones de políticas públicas, ¿no? Por supuesto, hay algunas áreas estatales y el despliegue que va a desarrollar el Estado nunca es homogéneo, hay una cierta heterogeneidad de las diferentes áreas del Estado en respuesta a la crisis, y hay algunas áreas de gestión que despliegan o que gestionan de manera mucho más exitosa que otras. Por supuesto, en el medio hubo que hacer una adaptación a tiempo récord de lo que es el trabajo remoto, de lo que es la profundización de las políticas de digitalización de ciertos expedientes, procesos y trámites administrativos, y evidentemente, como decíamos antes, el uso masivo del Big Data, ¿no?, y de cómo utilizamos los datos, ¿no?, para poder producir soluciones de políticas públicas. Algunos organismos se mantuvieron estables, otros cambiaron y otros se fueron readecuando a las circunstancias. Readecuaciones que fueron absolutamente necesarias y que son absolutamente útiles en la gestión de una crisis sanitaria, social, política y económica como la que estamos viviendo, no solamente en Argentina, sino también a nivel mundial. Por ejemplo, uno de los casos testigo, que quizá es uno de los más importantes y más aplaudidos, diría yo, por el consenso de la sociedad, tiene que ver con la readecuación de la Liz-Malbrán, ¿no?, en todo lo que es la gestión de los test serológicos para la detección del coronavirus, ¿no?, y que si yo preguntase, hiciese una encuesta, ¿no?, a la población en general, una encuesta en la calle o una encuesta telefónica, y les preguntase antes de esta pandemia, si conocían el ANLIS, ¿no?, o el Malbrán, seguramente para gran parte de la población argentina, diría más del 90%, hubiese sido algo absolutamente desconocido. Y sin embargo el Malbrán tiene una larga experiencia en la gestión de producción de sueros transiofídicos, gestión de sueros vinculados con la detección, por ejemplo, del mal de Chagas o el dengue, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la readecuación del Malbrán tiene que ver con, en algún punto, construir, readaptando esa capacidad estatal ante la gestión de la emergencia. También es muy destacable y muy importante la cuestión vinculada con las diferentes aplicaciones que se fueron desarrollando, ¿no?, montadas sobre ciertas estructuras que fueron implementadas en los años previos, y podemos destacar en principio dos que a mi juicio fueron muy útiles y que básicamente prácticamente todos los ciudadanos gestionamos a través de nuestro teléfono celular. Una tiene que ver con la aplicación, con la app de autoevaluación de síntomas del COVID-19, ¿no?, en la cual podemos, a partir de la página argentina Gobar y la app que se vincula con ella, hacer una autoevaluación y saber si prima facie tenemos alguno de los síntomas detectables y científicamente comprobados que pueden ser correlativos y concomitantes con la enfermedad del COVID-19. También es muy importante la gestión del certificado único habilitante para la circulación, también a través de esta aplicación que permitió tempranamente desarrollar un mecanismo muy ágil a partir de la gestión de estas aplicaciones para ordenar un poco el tránsito, la circulación de personas y vehículos. Desde el punto de vista económico, bueno, todos ya conocemos un montón de medidas, pero las más importantes tienen que ver con básicamente la asistencia de emergencia al trabajo y la producción, los famosos ATP, los IFE y las diferentes medidas que luego ahondaré y profundizaré en la gestión de la emergencia. El segundo punto que tiene que ver y que es concomitante con la construcción de la capacidad estatal
Y digo que es concomitante porque no es que se hace una cosa o la otra, se hacen las dos cosas de manera simultánea. Tiene que ver con cómo el Estado, ¿no? Cómo los diferentes organismos estatales, en los diferentes niveles, pero básicamente cómo el Estado nacional se para ante la emergencia. ¿Cómo es la gestión de la emergencia? En ese sentido, bueno, la primera respuesta fue básicamente emitir una norma, que fue el decreto 297 del 2020, que es el decreto del ASPO. Este decreto, que fue publicado en el Boletín Oficial el 20 de marzo del 2020 y prolongado 12 veces, es, diríamos, la herramienta madre de gestión de la emergencia por parte del Estado, ¿no? Obviamente, ese aislamiento social preventivo y obligatorio, que fue prolongado 12 veces, como decía recién, tiene que ver con ciertas flexibilizaciones paulatinas, marchas adelante y marcha atrás, por parte de la situación sanitaria en las diversas y diferentes regiones, ¿no?, sanitarias del país. El Estado tomó la decisión de establecer a través de esta medida una suerte de governance y descentralización de la emergencia, ¿no?, descentralizando a la República Argentina en regiones sanitarias y gestionando con las provincias y con los principales aglomerados urbanos, ¿no?, y con sus líderes locales o municipales respectivos. Hasta el día de hoy, diríamos mejor dicho hasta el día de ayer, porque todavía no actualicé en esta presentación, los días de hoy, 5 de octubre, hasta el día del 4 de octubre, tenemos 798.486 casos positivos, casi 800.000 casos positivos, y tuvimos ya 636.672 pacientes recuperados de la enfermedad, es decir, que han transitado la enfermedad y han sido dados de alta, ¿no? Y actualmente tenemos en la República Argentina, ¿no?, que de manera obviamente de lo que se conoce y de los que han sido detectados, porque hay en gran parte, un porcentaje de la población que se presume que transita la enfermedad, pero que no han sido testeados, ¿no?, o que no lo saben, o que son asintomáticos. Tenemos 140.000 casos confirmados activos en este momento, y 21.018 personas fallecidas al día de ayer, lo cual es una cifra bastante grande, pero bueno, comparado con otros países, por millón de habitantes, todavía estamos, por suerte, bastante lejos de los peores escenarios, aunque esto empieza a ser preocupante en gran parte del país. ¿Cómo se da esta gestión de la emergencia? Bueno, se da a partir de múltiples iniciativas y herramientas que va a desplegar el presidente de la Nación, ¿no? Y varias políticas públicas que van a ser políticas públicas asociadas a la gestión de la emergencia, que tienen que ver con incorporar, ¿no?, ciertas herramientas y ciertas iniciativas. En primer lugar, el presidente se ha rodeado de un equipo asesor, ¿no?, de investigadores del CONICET, básicamente de las ciencias vinculadas con la medicina y la química, y el CONICET, de una política pública, diríamos, bastante interesante, ha participado en la creación de un NeoKit de COVID-19, que es un resultado de detección rápida, es una herramienta de detección rápida, ¿no?, que otorga un resultado y se puede identificar casos positivos en menos de 2 horas, ¿no? El CONICET ha capacitado hospitales provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y es una herramienta que prima facie, desarrollada en la Argentina por parte del CONICET, permite tener una herramienta veloz de detección de casos positivos, lo cual permite generar una trazabilidad y políticas mucho más certeras y precisas en relación al manejo de la pandemia. También es muy importante el relevamiento de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, la SATI, que establece en su última medición un preocupante 90% de ocupación en camas de terapia intensiva, donde hay ciertas provincias y ciertas regiones que ya están al filo de la ocupación plena de camas. Sin embargo, en algunos lugares esa ocupación está estable y en algunos empieza a decrecer. Sin embargo, una ocupación del 90% de camas en gran parte de los hospitales públicos y privados del país como sistema sanitario es algo preocupante, y la gestión de la emergencia implica tratar de identificar cómo va a ser la progresión para tomar medidas en relación a eso. Por supuesto,
La gestión de la emergencia implica un refuerzo de toda la área sanitaria, de toda la área médica, de las diferentes jurisdicciones del país, y así todo, estamos viendo que en algunos lugares falta personal médico, en algunas provincias, y en los que no falta, y el personal médico y de soporte y de apoyo a las terapias intensivas trabajan a destajo y no tienen un buen descanso, con lo cual estamos, en definitiva, estresando el sistema, lógicamente, después de prácticamente 7 meses de gestión de la pandemia. Como decíamos, la capacidad estatal y la gestión de la emergencia tiene que ser financiada a través de una miríada, diríamos, de medidas que tienen que ver con la movilización de recursos, ¿no? En ese sentido, podemos nombrar varias: programas de ayuda social, créditos, subsidios, bonos, transferencias de refuerzos a distintos organismos. Y en ese sentido, es interesante cómo lo está tabulando y calibrando la Oficina del Presupuesto del Congreso, que es una oficina técnica dependiente del Congreso de la Nación, que ha estipulado que hasta prácticamente el 23 de junio, porque luego de esa fecha no se han publicado nuevos datos, yo trato de trabajar siempre con datos concretos, concisos y oficiales, el gasto estimado hasta el 23 de junio de este año en partidas especiales para la gestión de la pandemia ha sido de 754.991 millones de pesos. Es decir, el Estado argentino ha destinado el 2,7%, ¿no?, por ciento del Producto Bruto, ¿no?, en medidas paliativas de inyección de dinero directo para un poco hacerle frente a la pandemia. Pero además, no solamente inyectado de manera directa, sino que también ha hecho reducciones impositivas, es decir, que el Estado ha dejado de percibir, ha dejado de cobrar impuestos por 88.734 millones de pesos, es decir, el 0,3% del Producto Bruto Interno, ¿no? Entonces, el Estado, de manera directa, hasta el 20 de junio del 2020, ¿no?, gastó más o menos el 3% del Producto Bruto de lo que produce la Argentina en todo un año. Solamente en junio hubo erogaciones por IFE, por subsidios a jubilados, por pago de beneficios a UH y por embarazo de 180.000 millones de pesos, lo cual implica una magnitud muy importante. También se llevaron adelante un montón de medidas vinculadas con la gestión de esta crisis sanitaria, que tiene que ver con la creación del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo, el Programa de Emergencia Financiera Provincial para asistir a provincias, transferencias de ATN, y el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo, la producción, el ATP, que subsidia el 50% del sueldo neto de los trabajadores de empresas privadas afectadas por la crisis, ¿no? Obviamente, gran parte del dinero también se utilizó en el otorgamiento de tarjetas a sectores vulnerables, la compra de equipos sanitarios y de laboratorios, y de partidas reasignadas para construir hospitales modulares y articular con programas de fortalecimiento de las capacidades en ciencia y tecnología por valor de 50 millones. O sea, estamos viendo un montón de medidas, algunas más coordinadas, otras menos coordinadas, en donde el esfuerzo del Estado, por lo menos en términos económicos, pareciera ser algo sin parangón de los últimos, diríamos, 50 o 60 años. Pero obviamente todos estos esfuerzos a veces chocan con ciertas restricciones que tiene el Estado, ciertas restricciones que tienen que ver con sus limitaciones políticas, administrativas, burocráticas, y estas restricciones tienen que ver con ciertos problemas, ¿no?, de articulación interna, y que tienen que ver con lo que yo llamo el concepto de inteligencia estatal, es decir, la inteligencia que tiene el Estado para todos esos recursos que se destinan, que es el 3% del Producto Bruto, ¿no?, realmente impacten, realmente sean eficientes, realmente sean eficaces, y logren, ¿no?, paliar estos problemas tan graves asociados, no solamente con la gestión de la crisis sanitaria, sino también con la gestión de la crisis social, económica, laboral, crediticia, infraestructura, que son concomitantes en la gestión de la crisis sanitaria. Por supuesto, esto generó una suerte de interrogantes y de cuestionamientos a sectores de la burocracia, ¿no? Hay ciertas áreas que han sido transformadas,
casi por completo, o algunas están en un impasse que implica una discusión, no solamente en términos de políticas públicas, sino más bien en términos políticos o ideológicos, acerca de qué hacer con por ejemplo, con la educación de los jóvenes, de los niños, de las personas que están en situaciones vulnerables, o de aquellos que no tienen la capacidad de conectarse vía remota a través de dispositivos electrónicos. Por supuesto, es muy importante para tratar de superar estos problemas de articulación interna propios del Estado, ¿no? Favorecer y fortalecer la colaboración multisectorial, ¿no? Y estas alianzas público-privadas e intergubernamentales para poder sumar esfuerzos y construir las mejores soluciones de políticas públicas. Por supuesto, muchas políticas a implementar necesitan formas flexibles y multifuncionales que compensen la escasez de recursos y el personal competente, ¿no? Decíamos el 3% del Producto Bruto, y en algunos puntos pareciera ser que esto no alcanza porque no hay capacidad suficiente de recursos o de personal competente o tasa de reemplazo para ciertos profesionales en áreas críticas. Esto, por supuesto, de los que estudiamos las estructuras gubernamentales, conviven, ¿no? Digo, pensar la gestión de la emergencia, articular políticas públicas de manera veloz, rápida, implica superar ciertas estructuras formales que muchas veces el Estado, ¿no?, tiene de manera anacrónica. Implica coordinar políticas públicas, e implica desplegar respuestas de manera rápida y de manera eficiente. Por supuesto, esto es un llamado de atención a gran parte de las organizaciones públicas a reconvertirse y a regenerarse en nuevas soluciones de política pública. Por supuesto, las universidades son un eslabón muy importante, las universidades públicas también son universidades muy importantes porque intervienen en la solución de la gestión de la pandemia a partir de un montón y un sinnúmero de iniciativas que van desde la producción de instrumental médico, ¿no?, o de sueros hiperinmunes, o de barbijos, o de políticas de extensión universitaria que tienen que ver con básicamente paliar las necesidades de los grupos más vulnerables, y es la forma en la que la universidad puede asociarse de manera sinérgica y positiva con el Estado para brindar soluciones en un momento tan acuciante. Por supuesto, los grandes desafíos tienen que ver con generar competencias en tiempo récord, ¿no?, en los empleados públicos, en los agentes, pero sobre todo en los funcionarios a cargo de la gestión de la pandemia, ¿no?, con requerimientos multifuncionales, y retroalimentar, ¿no?, todas estas prácticas para encontrar salidas a la crisis, ¿no?, de un Estado que está funcionando a pleno e enriqueciéndose sistémicamente. ¿Cómo se da la coordinación de estas políticas públicas? Bueno, decíamos antes que el desafío no solamente es la coordinación dentro del Estado Nacional, sino también la coordinación multinivel, y en ese sentido, a partir del decreto 287 del 2020, el jefe de gabinete de ministros coordina la implementación de acciones políticas con las jurisdicciones y organismos del sector público nacional, ¿no? Esta coordinación tiene que ver con una coordinación de índole técnico, operativo, en donde el presidente de la Nación, ¿no?, jefe de Estado de la República Argentina, coordina con los gobernadores y se definen las nuevas etapas, ¿no?, de la gestión de la cuarentena y cómo van desarrollándose las flexibilizaciones o las restricciones en función de estos datos, ¿no? El gobierno nacional, de este modo, concentra el poder de decisión final para habilitar actividades o determinar nuevas fases de aislamiento en todo el país, ¿no? Por supuesto, esto tiene que ser siempre monitoreado en función de las alertas, ¿no?, por la transmisión comunitaria del virus en gran parte de las provincias argentinas, ¿no? El tema de la comunicación es uno de los grandes temas de las políticas públicas y es uno de los grandes temas de las políticas públicas en relación a la gestión de una crisis, ¿no? Yo siempre recuerdo, como se decía en algún momento, esa frase que a mí tanto me molesta, que es gobiernan bien pero comunican mal. A ver, si comunican mal, gobiernan mal, porque la comunicación es parte de la política pública. Es inescindible, es inseparable la comunicación de la política pública. La comunicación forma parte de la política pública.
Y si la política pública es la política de gestión de la emergencia y la gestión de la crisis, la comunicación tiene que ser una comunicación de crisis, una comunicación de emergencia. Ese tipo de comunicación no es como cualquier comunicación. Es una comunicación muy pensada, muy específica, y es una comunicación que tiene que darse, ¿no?, con absoluta responsabilidad, ¿no? Esto implica pensar un cambio profundo en la comunicación gubernamental, ¿no? E implica de algún modo también trascender los medios tradicionales y trabajar con teleconferencias, con videollamadas, con transmisiones en vivo, y donde el presidente también utiliza, ¿no?, las redes sociales, ¿no?, para cumplir sus funciones y generar también reuniones virtuales con gobernadores e intendentes. Por eso la comunicación y la comunicación de crisis es algo absolutamente central, ya sea de manera intragubernamental, sino la comunicación que hace el gobierno para el afuera y para la ciudadanía, en función de poder generar, ¿no?, ciertas dinámicas que lo ayuden al Estado a gestionar esta emergencia, ¿no? Por supuesto, en toda crisis siempre hay ciertos dilemas y ciertos choques acerca de qué decisiones hay que tomar, ¿no? Esto es algo histórico y que tiene que ver incluso con la tensión entre política y administración. Pero en las crisis, sobre todo en las crisis sanitarias, y es algo que estamos viendo de manera muy contundente en la crisis y la gestión de la pandemia del coronavirus, es que hay una tensión entre decisión política y evidencia científica, ¿no? Esta tensión, ¿no?, en algún punto plantea un problema complejo y de magnitudes, ¿no?, inesperadas, ¿no? Hay ciertos datos que tienen que ser procesados y hay comités, obviamente comités sectoriales y jurisdiccionales para asesorar al presidente y a los gobernadores en función de qué políticas tomar, y después existe la responsabilidad política y en algún punto el proceso de toma de decisiones que tiene que sintetizar, ¿no?, estas razones en pugna o estas razones, ¿no?, en la balanza que puede desequilibrarse para un lado o para otro, ¿no? Así como dice la frase, quien elige al consejero elige el consejo. Obviamente el uso de la evidencia y la gestión de la incertidumbre tiene que ver con cuantas más visiones estén incorporadas en el proceso de toma de decisiones, mejor será en algún punto la decisión y con más calidad y será más eficiente. Por supuesto, esto se evidencia en la gestión de la crisis en Argentina a través de diferentes comités asesores, de la planificación por fases, del benchmark de los diferentes estudios de políticas públicas y de respuestas en todo el mundo, y en donde la ciencia se incorpora a la gestión de gobierno cuando la habilita el Poder Ejecutivo de las diferentes jurisdicciones. La construcción de protocolos es diríamos, uno de los eslabones o mojones más importantes de la construcción de una nueva normalidad, porque implica generar nuevas reglas de juego, nuevas modalidades, ¿no? Porque el protocolo, por ejemplo, para ir a una peluquería, o el protocolo para ir a un supermercado, o para tomar un vuelo, ahora cuando a mediados de mes vuelva a abrirse el tráfico aerocomercial en la República Argentina. En ese sentido hay que decir que esto es uno de los grandes debes, ¿no?, de la gestión de la pandemia en la República Argentina, porque no hay una política de uniformidad protocolar, ¿no? Digo, el decreto 714 del 2020, los gobernadores determinan las excepciones al cumplimiento del ASPO y pueden autorizar, ¿no?, diferentes actividades en función de ciertos criterios y ciertas opiniones concomitantes a ese distrito en particular, ¿no? En ese sentido, la elaboración de protocolos deben cumplir con ciertas aprobaciones a nivel nacional, pero en definitiva hay una heterogeneidad enorme y una disparidad normativa tan grande que incluso, bueno, termina generando un montón de rispideces en diferentes áreas o sectores de la economía a nivel nacional, porque ante situaciones similares se producen autorizaciones o desautorizaciones que a veces es muy difícil de explicar. En definitiva, la construcción de protocolos es algo muy importante, y algunos países ya tenían protocolos escritos para gestión de crisis. Argentina lamentablemente
está estrenando y va construyendo los mismos en la medida en que se va desarrollando la gestión de esta pandemia. Por supuesto, todas estas cuestiones tienen que ser lideradas en este proceso a partir de un ejercicio de gobernanza, ¿no? En donde el gobierno nacional y los provinciales, ¿no?, aceptan, ¿no?, este liderazgo del presidente de la Nación al inicio del ASPO, pero luego pareciera ser que hay una suerte de cuestionamiento, ¿no?, social en el ASPO que se visualiza tanto en las encuestas como en diferentes opiniones de líderes provinciales, ¿no?, y municipales, y pareciera ser que hay una suerte de pérdida progresiva y constante del poder de policía del Estado. Esto que los americanos llaman el law enforcement, que es la capacidad que tiene el Estado de hacer cumplir la norma, pareciera ser que se está lentamente desintegrando en la medida que es muy difícil, ¿no?, coercionar una sociedad completa donde las necesidades económicas, sociales y hasta psicológicas de gran parte de la población se ven tensionadas, ¿no?, justamente en el momento en donde hay mayor cantidad de contagios, ¿no? Sobre todo a partir de la modificación en la percepción ciudadana que hay del virus, ¿no?, que influye y que construye esta constante tensión entre flexibilizar, ¿no?, el ASPO, ¿no?, y el crecimiento de los contagios que va obviamente en aumento. Esta gobernanza como estrategia y práctica de gestión obviamente tiene un montón de desafíos institucionales, ¿no? Hubo marchas sociales por el fin del ASPO, el 25 del 5, el 17 del 8, el 13 del 9, hubo marchas de comerciantes, ¿no?, el 29 del 8, el 21 del 9, el 25 del 9, de gastronómicos. En definitiva, hay sectores que están pujando por tratar de salir o de cierta medida flexibilizar, y hay otros que están preocupados obviamente por la integridad del sistema. Ya estamos terminando, faltan un par de slides más, y tiene que ver básicamente con la última preocupación, con el compliance público durante la emergencia. Cuando hay que desarrollar situaciones de manera rápida y de emergencia, es donde más es importante la necesidad de reforzar políticas de compliance, es decir, de transparencia activa, ¿no? Porque evitar la corrupción es una prioridad de salud pública. Imagínense que le damos plenos poderes a los gobernantes para gestionar ante una emergencia y las instancias de auditoría quedan absolutamente soslayadas. Por eso, la Oficina Anticorrupción diseñó la guía para la creación y fortalecimiento de las áreas de integridad, y en ese sentido se busca orientar y asistir a organismos del sector público nacional, provincial y municipal en la creación de áreas de transparencia, ¿no? Eso es un avance hacia la transparencia institucional y establece funciones de competencia de área, ¿no?, entre las entidades gubernamentales de distintos niveles y jerarquías. Pero, básicamente, ustedes dirán, bueno, Argentina, esto que estás comentando, Maximiliano, no me dice mucho. ¿Cómo estamos en relación a otros países? Miren, no voy a comentar todos los países, voy a comentar simplemente dos países, esto es absolutamente personal, un país que yo creo que hizo las cosas muy bien, y un país que yo creo que hizo las cosas no tan bien, que son Corea del Sur y Brasil. Y Corea del Sur podría ser tomado como una buena práctica estatal de respuesta a la pandemia. Ellos tuvieron algunas ventajas, que tuvieron lecciones aprendidas a partir de la pandemia del MERS, hace unos cuantos años, tenían ya protocolos escritos, es decir, estaban anticipados a la gestión de la pandemia, hicieron un uso intensivo de la tecnología de manera rápida. Corea del Sur es uno de los países más avanzados en términos de tecnología dentro y fuera del Estado, desarrollaron testeos masivos, desarrollaron aplicaciones con geolocalización y mapeo en tiempo real, y desarrollaron alianzas público-privadas. Del otro lado del mostrador, Brasil podría ser considerado un ejemplo negativo de respuesta al COVID-19. ¿Por qué? Desarrollaron una subestimación institucional, incluso desde la máxima autoridad estatal, que es el presidente que calificó a la pandemia como una gripecina, el presidente Bolsonaro. Tuvieron una respuesta tardía ante niveles de mortalidad altísimos, muy altos. Tuvieron respuestas diferenciadas, porque cada uno de los estados en Brasil reaccionó de manera distinta. Hicieron un testeo muy limitado, obviamente por no tener la cantidad de test para desarrollar un país tan grande con casi 200 millones de habitantes. No tenían protocolos, y el sistema de salud es absolutamente desigual, como lo es absolutamente desigual
la economía y el desarrollo en Brasil, que eso lo conocemos. No es lo mismo el nordeste brasileño que las ciudades ricas, como por ejemplo, podemos hablar de São Paulo, Río de Janeiro o Minas Gerais. ¿Cómo sería Argentina? Bueno, Argentina estaría en el medio, sería como un ejemplo mixto de respuesta al COVID, con aciertos y con errores. Por supuesto, todo esto es muy discutible. Tuvimos un confinamiento temprano y duro, tuvimos una respuesta rápida, con buenos resultados iniciales, pero con cierta dificultad para mantener por parte del Estado el poder de policía en un confinamiento largo. Tuvimos un mapeo segmentado tardío, un testeo limitado, tuvimos una buena coordinación multinivel en los 3 niveles de gobierno, no teníamos protocolos y tenemos un muy buen sistema de salud universal, que además se universalizó entre lo público y lo privado, sobre todo en las camas de terapia intensiva, pero absolutamente fragmentado. ¿Cuáles son las conclusiones? En primer lugar, hay que fortalecer la capacidad de respuesta del Estado. Tenemos que tomar las lecciones aprendidas, es decir, gestionar el conocimiento, para que esto, si nos vuelve a pasar en algún momento, el Estado tenga las respuestas y tenga diferentes formas de actuar que nos hagan estar mejor preparados. Tenemos que incorporar tecnología, es un proceso que ya venía, pero hay que hacerlo de manera mucho más intensiva. Debemos construir protocolos duraderos para todas las áreas de gobierno, para todas las áreas de gestión de lo económico y lo social. Tenemos que integrar los sistemas, desfragmentar la gestión pública, tenemos que animarnos a desarrollar alianzas públicas-privadas, ¿no? En relación a, por ejemplo, el manejo de los datos, ¿no? Con herramientas como, por ejemplo, el mapeo o los datos que podemos extraer de las redes sociales o de Google, mapeos georreferenciados, y hay que liderar el cambio y articular políticamente. La pandemia aceleró innovaciones políticas y visibilizó al mismo tiempo ciertas capacidades que tiene el Estado argentino, de las cuales tenemos que enorgullecernos, y ciertas debilidades que tenemos que trabajar para mejorar. Esto es todo, muchísimas gracias, y me encuentran en todas las redes sociales, y ahora, si les parece, vamos a pasar un momento de preguntas, respuestas y conversación. Bueno, bien, gracias Maxi. La verdad que la presentación nos deja muchos interrogantes, muchas cosas para conversar, así que los invito a todos a generar un espacio de intercambio. Hay algunas consultas por el chat, también por el chat del YouTube, y bueno, creo que, como dijiste vos, este escenario, ¿no? de la pandemia, del COVID, que por un lado la complejidad, ¿no? para las organizaciones públicas de gestionar en este escenario de mucha complejidad y de mucha incertidumbre, ¿no? Si queríamos incertidumbre, bueno, pues aquí la tenemos, ¿no? Y vaya si hay incertidumbre, nosotros que en nuestra materia de administración sobre todo enseñamos las herramientas de la planificación estratégica, etcétera, y bueno, y uno de los elementos para llevar adelante la planificación estratégica es analizar los escenarios, ¿no? Y este es un escenario de incertidumbre a la cual bueno, las organizaciones públicas tienen que responder de una forma diferente a la que se puede gestionar en otro momento o en otro escenario. Así que bueno, mientras vamos repasando, yo te hago una consulta como para disparar. Vos hablaste de la gestión de los datos, y bueno, veo que eso como que tiene dos caras, ¿no? Por un lado, la posibilidad que tiene de poder mejorar la gestión, de poder compartir los datos, de poder utilizar los sistemas los sistemas, ¿no? de información que generan datos en la administración pública y poder hacer más efectiva, más eficiente, más eficaz la gestión. Pero por el otro lado, bueno, hay un riesgo en relación a cómo el Estado, cómo los gobiernos hacen utilización de esos datos, de esa información de los ciudadanos, ¿no? Y hay en todo el mundo, desde la sociedad civil y desde organizaciones que defienden los derechos de los ciudadanos, quejas con los gobiernos acerca de la utilización de los datos personales de los ciudadanos y herramientas o aplicaciones que pueden hasta hacer un seguimiento, ¿no? A través de
sistemas de geolocalización, etcétera. ¿Cómo ves ese tema? ¿Cómo lo ves en nuestro país, ¿no? En relación a los distintos gobiernos? Y bueno, y no te quiero meter en un tema muy específico, ¿no? Pero bueno, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a legislación y en cuanto a responsabilidad de los gobiernos en relación a ese tema? Bueno, evidentemente esto es un tema, ahora quedaría para todo un seminario, un cuatrimestre completo, pero el tema de los datos es un tema muy interesante. Yo creo que tiene varias dimensiones. A mí en lo particular me interesan tres. Una tiene que ver con lo que pueden hacer los datos, los gobiernos o los estados, con los datos que ya tienen de todos nosotros, ¿no? Esta es la primera dimensión que yo creo que es importante resaltar. Ya el Estado, los diferentes gobiernos en sus diferentes áreas, ya tienen muchísimos datos acerca de los ciudadanos. El problema es que estos datos no siempre son explotados por los propios gobiernos y no siempre pueden ser interoperables y ser procesados para poder producir mejores políticas públicas. ¿Qué quiero decir con esto? ¿No les pasó a ustedes de repente que para hacer un trámite, de repente en una oficina pública les piden, ¿no? Ante el Estado les piden fotocopia de DNI? Ahora, ¿no es ridículo que el Estado que nos otorga la identidad y nos da el DNI nos pida a nosotros que somos ciudadanos una fotocopia de un documento público que emite el propio Estado? Eso es porque gran parte de los datos están en bases de datos fragmentadas y no interoperan, ¿no? Así como cuando de repente, por ejemplo, yo tengo que hacer un trámite de un lugar a otro, tengo que llevar los trámites de una parte del Estado a otro, me termino convirtiendo como una suerte de cadete externo del Estado porque el Estado no ha unificado la base de datos interna. Entonces, la primera dimensión tiene que ver con unificar los datos, hacerlos interoperables y darles mayor inteligencia a datos que ya existen dentro del Estado de todos nosotros. La segunda dimensión tiene que ver con cómo podemos utilizar los datos que no están dentro del Estado, pero que producimos los ciudadanos fuera del Estado, en diferentes plataformas, en diferentes instituciones, en diferentes empresas, como puede ser, por ejemplo, Google, o Facebook, o las redes sociales, para poder producir y co-crear políticas públicas. Esa es la segunda dimensión. Y la tercera dimensión, que creo que es transversal, tiene que ver con la integridad de esos datos, ¿no? Y de qué manera podemos preservar esos datos para que no sean mal utilizados. Hay una responsabilidad doble por parte del Estado, ¿no? El Estado tiene que preservar a los ciudadanos, ¿no? De que esos datos no sean explotados para un fin distinto, ¿no? Puede ser un fin comercial, o incluso tiene que preservar esos datos de los privados para que no sean utilizados y manipulados por los privados con algún fin específico. Les doy un ejemplo concreto, más bien burdo, pero que a mí a veces me generan incertidumbres y ciertos temores. Imagínense, por ejemplo, ustedes la integridad de los datos del INCUCAI, ¿no? Imagínense si uno de nosotros tuviese que hacerse un trasplante de un órgano, ¿no? Y si esos datos no estuviesen protegidos y de alguna manera alguien pudiese, ¿no? Pudiese alterar, ¿no? En función de algún criterio político, económico o de otro tipo, ¿no? La compatibilidad, ¿no? De un órgano para una persona y alterar la prioridad. Imagínense esos datos en función de intereses privados, sería algo escalofriante que el Estado no los tenga, ¿no? Digo, o los datos que muchas veces las plataformas, como por ejemplo Google, acumulan y que nosotros estamos generando datos sin saberlos, que realmente podrían ser utilizados para buenas cuestiones o para malas cuestiones, o para cuestiones privadas que sin ser malas son de un fin o de un resultado distinto al que fue pensado. El tema de los datos es un tema súper interesante, súper complejo, hay múltiples dimensiones para pensarlo, para discutirlo, y creo que la Argentina está dando muchos pasos, sobre todo a nivel legal, a nivel social, a nivel de discusión, pero el primer paso tiene que darlo el Estado. El Estado es el que tiene que, en primer lugar, ordenar todos esos datos, ¿no? Hace poco veíamos incluso los problemas que había de la base de datos del ANSES, con la base de datos de la AFIP, con la base de datos del Banco Central de la República Argentina. Al Estado le cuesta
le cuesta integrar sus propios datos, sus propias bases de datos, hay cuestiones normativas, hay cuestiones burocráticas, y hay cuestiones también, y no está mal decirlo, y tampoco es una mala palabra, de poder. Quien tiene los datos, tiene el poder. Y en una democracia tenemos que tratar de generar ciertas reglas de juego y cierta transparencia en relación a eso. No me extiendo más para dar lugar a otras preguntas. Bien, 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 bien. Bueno, a ver, no sé si los profesores me quieren ayudar con el Sí, chat. sí, ¿qué tal? Ah, perdona Lorena, perdón. No, por favor, vamos las dos. Acá, por ejemplo, de la materia de administración del sector público, Maximiliano Sandra Raca pregunta, ¿cómo cree que es la comunicación en este contexto y qué es lo más urgente a tratar? Bueno, debo decir que no soy un especialista en temas de comunicación. Sí creo que la comunicación tiene que ser parte del diseño de la política pública. Cuando uno de repente estudia el ciclo de la política pública, lo que es la formación de la agenda, de lo que es el diseño de la política pública, lo que es la selección de alternativas, uno tiene que contemplar la comunicación. Tiene que elegir canales, tiene que elegir tonos, tiene que utilizar la comunicación en un triple sentido. En un primer lugar, para poder informar a la población que se encuentra angustiada ante una situación límite, algo inesperado, inquietante, que se cobra vidas humanas, que nos impacta y que nos genera un montón de incertidumbre, un montón de miedo. La primera función de la comunicación tiene que ver con una función social. La segunda función de la comunicación de crisis en esta pandemia tiene que ser una función de coordinación, ¿no? El Estado necesita coordinar a partir de la comunicación pública. Esta distinción entre comunicación interna y comunicación externa en la gestión de la crisis es obsoleta. Es una diferenciación que no existe. Porque hay que desarrollar tantas iniciativas y coordinar tantos actores en todo el territorio que no se puede hacer por los mecanismos institucionales internos cotidianos. Entonces, ¿qué pasa? Que gran parte de los actores que tienen que implementar políticas públicas en todo el territorio se terminan enterando cuando el presidente o cuando las autoridades sanitarias dan sus mensajes públicos. Y no está mal que así sea, porque tiene como decía recién, el segundo objetivo, que es un objetivo de coordinación. Y en tercer lugar, el objetivo que tiene que tener la comunicación en contexto de crisis tiene que ver con utilizar en el buen sentido la fuerza, ¿no?, y la capacidad que tiene la ciudadanía de discernir ciertas acciones y ciertas cuestiones vinculadas con la responsabilidad para evitar ciertas situaciones indeseadas que han sido definidas por los especialistas en relación a un tema. Entonces, la comunicación tiene que ser clara, tiene que ser concisa, tiene que ser precisa y tiene que ser muy importante en relación a poder orientar conductas ciudadanas, ¿no? Si el presidente o la autoridad sanitaria sale a decir que subieron muchísimo los casos y estamos saturando las unidades de terapia intensiva, y es importante en este momento limitar la actividad al mínimo posible, y la sociedad hace lo contrario, bueno, en definitiva hay un problema ahí de comunicación, o en definitiva, bueno, la política ahí tiene que enmendar ciertas cuestiones vinculadas con el diseño de esa política pública, ¿no? Pero en definitiva la comunicación es muy importante no separarla del proceso de gestión de la crisis. Bien. Sí, Hay una pregunta del chat, del chat del YouTube. Viene del chat del YouTube esta pregunta. ¿Habrá alguna relación entre la mejor o peor gestión de la pandemia y la capacidad instalada que los gobiernos tenían a nivel de Big Data? Sí, sin lugar a dudas. O sea, los estados que tienen mayor capacidad instalada para poder analizar datos son estados que pueden tomar mejores decisiones, ¿no? Esto es una cosa muy, muy obvia, pero también tiene que ver con, no solamente con la gestión de la pandemia, con la gestión de un sinnúmero de políticas públicas. Miren, hace unos años vi una película que a mí me gustó mucho, que se llama La vida de los otros. Es una película alemana. La película alemana cuenta cómo funcionaba el servicio de inteligencia, la Stasi, de la Alemania soviética, la República
democrática durante el periodo de la Guerra Fría. Y evidentemente, como eran alemanes, y los alemanes hacen prácticamente todo bien, y habían sido entrenados por la KGB, los tipos tenían un sinnúmero de información de prácticamente todos los ciudadanos de Alemania. Tenían mucha información, tenían muchos datos. Ahora, todos los datos que tenía la Stasi no son nada comparados con todos los datos que tiene de repente un buen Estado modernizado con gestión de datos y con análisis de Big Data. No es nada comparado, por ejemplo, con todos los datos que tiene Google acerca de todos nosotros. Google sabe prácticamente dónde vivimos, a dónde vamos habitualmente, qué consumimos, qué miramos en Internet. Es realmente casi, diríamos, escalofriante ese algoritmo. Básicamente, si uno googlea, por ejemplo, no sé, hoy yo quise googlear el canal de YouTube de la Facultad de Ciencias Económicas de Loma de Zamora, y automáticamente, cuando después entré, ya automáticamente el algoritmo me iba llevando a diferentes charlas que hubo en la facultad. Entonces, digo, me parece que la gestión de los datos, cuanto mayor capacidad instalada y mayor grado de profesionalización y de integración tiene un gobierno en los datos públicos, más fácil o mejor va a ser la posibilidad de tener mejores herramientas de políticas públicas para la gestión de la pandemia y para la gestión de la normalidad o de la nueva normalidad cuando sea la pospandemia. Bueno, Mario, ¿puedo hacer? Sí, ¿Qué tal? adelante, Buenas adelante. noches. Sí, gracias, Mario. Buenas noches, Maximiliano. Otra Buenas vez. noches. Quería hacer una pregunta. En uno de los puntos que mencionó, en la construcción de protocolos, el punto número 8, decía que no hay políticas de uniformidad protocolar. En realidad, yo trabajo en el Estado provincial, precisamente en la Dirección General de Escuelas, y en estos momentos no hay acuerdos para poder realizar de a poco el trabajo, es decir, comenzar a trabajar en forma presencial. Hay un grupo la mayoría de los empleados tiene mucha reticencia y no quiere volver. Esa es la realidad, no quiere volver. Hay un 30%, un 20% trabajando en forma remota. Es decir, no se pudieron incorporar a esta situación. Hay muy poca gente que está trabajando, casi nada. Es decir, entonces, en este punto se visibilizó, como bien dijiste en las conclusiones, la debilidad del Estado, en este punto. Y la verdad que no hay una buena perspectiva para dar comienzo al trabajo. Y se habla de volver a trabajar recién en junio del 2021. Algo que, a mi entender, perjudicaría muchísimo la gestión de la educación hasta esa fecha. Es como que está muy paralizado todo eso. ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Por qué es una deficiencia del Estado provincial en estos momentos? Hay muchas deficiencias. Yo creo que tiene que ver simplemente con que el Estado no estaba preparado. O sea, nuestros estados no están preparados para la gestión de la incertidumbre. Hay una sensación de inmediatez y de cierta inercia administrativa que impide pensar o repensar a los estados de manera prospectiva. Vos bien tomás el caso del tema de la educación, que es un caso hiper importante, hiper sensible, que se discute en la Argentina y que se discute en el mundo. Imagínate, yo soy padre de mellizos, tengo un nene y una nena de 6 años que habían empezado primer grado. Fueron 2 semanas de manera presencial. Y desde ese momento hasta ahora, la gestión de su educación recae en su padre y en su madre, como podemos, con el esfuerzo que se hace en esa provincia, pero puede ser en cualquier otra. Pero mi punto tiene que ver con que los estados no estaban preparados, no solamente en cuestiones tan individuales como puede ser la educación, o la salud, o el transporte, pero digo en cuestiones más cotidianas. Por ejemplo, me acuerdo que en la ciudad de Buenos Aires, la Cámara
de mudadoras, es decir, de mudanzas de la ciudad de Buenos Aires, le acercó el gobierno de la ciudad un protocolo para efectuar mudanzas en la ciudad de Buenos Aires. ¿No? Digo, es realmente el input, ¿no?, de un tercero, no proviene por parte del Estado, se vio absolutamente sobrepasado. No digo ni que esté ni bien ni que esté mal, digo que la ausencia total de un pensamiento prospectivo que vaya más allá de la inercia, la imposibilidad que tienen las administraciones públicas de salir de la inmediatez, de la gestión del presente continuo, ¿no?, y de pensar de manera un poco más, si se quiere, preventiva, generalmente construyó esa capacidad institucional donde el Estado está atajando penales como puede, tratando con mayor o menor éxito, por el esfuerzo que está haciendo de manera denodada gran parte de los funcionarios públicos, pero también gran parte de los prestadores de los servicios públicos que brinda el Estado. Porque no me cabe ninguna duda de que hay muchos maestros y maestras, efectores del sistema sanitario, que realmente arriesgan su integridad, su vida en función de desarrollar esto, y a otros realmente les cuesta mucho. No hay, el Estado argentino está muy mal preparado, no solamente a nivel nacional, sino a nivel provincial y municipal. Algunos otros estados, porque han sufrido una serie de cuestiones, como por ejemplo recién el estado de Corea del Sur, tienen o tenían protocolos. Hay estados que son más cercanos, ni hablar de Corea del Sur, por ejemplo Chile, que es un país vecino, que está más acostumbrado a la gestión de la emergencia, por el tema del tsunami, el tema de los incendios en la Patagonia, el tema de los terremotos, o sea, tienen todo un área, todo un sector, tienen sectores especializados en las diferentes administraciones públicas para gestionar la emergencia, ¿no? Así como en las administraciones públicas físicas, en las infraestructuras, en los edificios públicos, hay un plan de acción y un manual de qué hay que hacer cuando el edificio se prende fuego. No había un plan de acción manual de qué hacer si teníamos esto. Y esto pasó finalmente y no supimos qué hacer. Estamos aprendiendo ahora como podemos. Pero bueno, esto lamentablemente tiene un costo, que es que la reacción y la respuesta tarda más, y es un aprendizaje que va generando esta prueba y error que muchas veces va generando por parte de la ciudadanía una rotura de confianza. Lo que yo decía de la ausencia o la debilidad de law enforcement, la capacidad de policía que tiene el Estado, tiene que ver con estas marchas y contramarchas por parte del Estado. Muchas gracias. Por favor. A ver, te traslado una pregunta del chat del YouTube también. Es un poco larga, así que medio la traduzco, a ver si se entiende. Pero se refiere al problema de la carga de datos en la provincia de Buenos Aires, con respecto a los datos de fallecidos. Y si de acuerdo a tu punto de vista, o consideras que fue un problema técnico, y o sea, ¿qué mirada tenés acerca de esa situación, ¿no?, que se generó a partir de la diferencia, ¿no?, en la carga de datos de fallecidos en la provincia de Buenos Aires? Sé que es un tema álgido, complejo, que ha generado un montón de posiciones en común. Yo creo que hay que tratar de, en estos momentos, ir tomando nota de todas las cuestiones que tienen que ver con la gestión de la emergencia, y en todo caso el proceso de auditoría que se va a hacer ex post, en algún punto permita no solamente desarrollar mejores políticas públicas o soluciones compartidas, sino también, si es que las hubiese, responsabilidades por parte de los funcionarios, si es que hubiese en algún punto algún tipo de responsabilidad administrativa, técnica o política en relación a este punto. Pero básicamente no tenemos mucha información ahora, y creo que va a ser materia de escrutinio posterior, tarea de la pospandemia, ¿no? Lo que se llaman a veces, en términos de políticas públicas, las learned lessons, las lecciones aprendidas. Bueno, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de todo esto? Y cuáles son las responsabilidades de todo lo que estamos viendo, ¿no? Digo, por eso hablaba yo y lo ponía como uno de los 10 desafíos, ¿no?
el tema del compliance público, ¿no? Hay que ser absolutamente transparente y responsable, porque la credibilidad del Estado en un momento de crisis es absolutamente fundamental. Por eso la credibilidad, la palabra, la comunicación, en estos momentos es algo muy importante, porque si no contás con la colaboración de la ciudadanía y los actores que tienen que llevar adelante la implementación de estas políticas públicas tan duras y tan sacrificadas para gran parte de la población, tienen que poder confiar los unos en los otros. Si no hay confianza y no hay coordinación, no hay salida posible. No es posible en un país como Argentina, que tiene 24 distritos subnacionales, que tengamos soluciones parciales y que podamos en algún punto escindir, ¿no?, territorialmente una política pública de la otra. Evidentemente hay una obligación y un imperativo de cooperar, de construir confianza y de ser absolutamente responsables en la gestión de la crisis, en la transparencia y en el compliance público, y hay que ser absolutamente serio en relación a esto. ¿Puedo hacer otra pregunta, Mario? Adelante, Que del chat, adelante, del chat. adelante. Dale. Acá hay dos preguntas. Una dice, ¿por qué piensa que existe la deficiencia de datos y la actualización también de datos en los entes del gobierno? Bueno, evidentemente todos los problemas de política pública son multicausales. Una de las primeras cosas que yo les enseño a mis estudiantes cuando trabajamos teoría de la política pública es que cualquier problema de política pública, definido socialmente como tal, es multicausal. Es decir, que tiene múltiples causas. En algunos casos serán cuestiones técnicas, en otros casos serán deficiencias de capacitación de los empleados que tienen a cargo la gestión de esos procesos. En algunos casos serán deficiencias de diseño de circuitos administrativos, ¿no? Son las cosas con las que tienen que luchar gran parte de los tomadores de decisión, ¿no? Yo he tenido experiencia como funcionario público en varios niveles de gobierno, y una de las cosas con las que siempre peleo y siempre me ponen muy mal es que cuando se promueve algún cambio o reforma, lo primero que te dicen es, esto siempre se hizo así. Alguien lo habrá escuchado, esto siempre se hizo así. Y cuando uno lo pone a analizar, empieza a desmenuzar, ¿no? Digo, ¿en dónde está? No sé, el proceso, el circuito administrativo, ¿no? Digo, y empieza a ver que está mal diseñado, y que fallan un montón de cosas. Uno dice, pero siempre se hizo así, siempre se hizo mal. ¿Por qué tenemos a continuar reproduciendo las cosas? Y bueno, tiene que ver con un proceso de economía procesal, de cultura burocrática, de inercialidad, de tensiones, de un montón de cuestiones que tienen que ver con las múltiples causas que pueden desarrollarse y que, bueno, que obviamente podemos desmenuzarlas, pero digo, sería un ejercicio muy asertivo y muy específico de analizar con datos esa política pública y tratar de identificar los principales problemas, ¿no? Otra pregunta, dice del chat, es si le faltó al gobierno asesorarse por un equipo multidisciplinario que incluye economistas, ingenieros y no solo epidemiólogos. Yo creo que el gobierno tomó nota de que su primer equipo de asesores era un equipo muy orientado hacia las políticas sanitarias, médicos, personas vinculadas con el mundo de la salud, y luego, a partir de ciertas críticas o ciertos aportes que se fueron haciendo, ya sea en el campo de lo institucional como en el campo de la opinión pública, yo creo que fue en algún punto intentando paliar esos déficits iniciales a partir de la construcción de lo que hace poco dio a conocer el gobierno de los gabinetes sectoriales, ¿no? Gabinetes vinculados con la vivienda, con la economía, ¿no? Estas tensiones vinculadas entre estas antinomias, entre salud y economía, bueno, evidentemente se fueron creando varios cuerpos de expertos que intentaron o intentan ir paliando ese proceso de toma de decisiones, que en definitiva es un proceso más bien consultivo, porque las decisiones terminan siendo tomadas básicamente de estas múltiples negociaciones entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, y también y no está mal decirlo, hay muchos intendentes o líderes de aglomerados urbanos importantes con gran peso en la Argentina,
en el momento de dar opiniones y cuya opinión es realmente pesada y es tomada en cuenta. Con lo cual digo, para cualquier política pública, olvidémonos del coronavirus, de la pandemia, siempre hay que generar equipos multidisciplinarios y equipos diversos. Los equipos multidisciplinarios tienen que ser orientadores de la incorporación de diferentes perspectivas: psicólogos, antropólogos, politólogos, economistas, abogados, urbanistas, arquitectos, y equipos al mismo tiempo diversos en la conformación, no solamente de la disciplina, sino también en la misma filosofía del equipo. Hombres, mujeres, adultos mayores, jóvenes, ¿no? Digo, es importante incorporar estas visiones, ¿no? Porque cuando uno no incorpora visiones y desarrolla e implementa políticas públicas en relación a una sola visión, comete errores por no haber tenido eso que se conoce como disonancia cognitiva. Es decir, no tener a alguien, no, mira, lo que estás haciendo lo estás haciendo mal, ¿no? Imagínate que, yo por ejemplo decía que tengo mellizos, tienen 6 años los chicos. Hace 5 años, por ejemplo, si yo quería, no voy a decir cuál es el shopping, pero si yo quería cambiarle el pañal a mis hijos en un shopping X en la República Argentina, y lo quería hacer yo porque mi ex esposa o estaba solo, no podía en ese momento, imagínate que solamente había cambiadores para bebés en los baños de mujeres, ¿no? Porque ese baño, en ese shopping, fue diseñado seguramente por un arquitecto hombre o por alguna persona que pensaba que si los chicos tenían que ser cambiados, los bebés, en sus pañales, lo tenía que hacer una mujer y nunca un hombre. Bueno, esas cosas fueron en algún punto y van siendo modificadas y van siendo enriquecidas. O por ejemplo las políticas de vivienda popular de los años 60, 70, esas cajas cuadradas, ¿no? Con la sola, si se quiere, idea de ser baratas, ¿no? Pero que no incorporaban circuitos deportivos, no incorporaban circuitos comerciales. ¿Por qué? Porque la política, a los que producían viviendas populares en los años 60 y 70, ¿no? Les bajaba una sola idea, que es que hacer casas baratas. Y eso lo hacían urbanistas y arquitectos, y economizaban, y no pensaban desde el punto de vista del comercio, de la integración, de la psicología, del deporte, de la escolarización, de los circuitos del transporte público, ¿no? Son como guetos de pobres, ¿no? Y esto está estudiado en todo el mundo. Viviendas populares, complejos habitacionales hechos en los años 60 y 70. Hoy se incorporan diferentes disciplinas y se los trata de integrar al ejido urbano y en todo su esplendor en función de múltiples disciplinas que, como decíamos antes, no hacen más que enriquecer la respuesta de la política pública. Muchas gracias. Por favor. Bueno, vamos a ir cerrando, ya estamos la hora y media casi, así que hay una pregunta, bueno, hacemos esta última pregunta, hay muchos comentarios, pero bueno, los voy a pasar por alto porque si no estaríamos mucho tiempo, pero bueno, en general hay mucha coincidencia con las opiniones de Maxi, pero bueno, hay una pregunta aquí que es esta. Tiene que ver con la comunicación. Buenas noches. Bueno, cuando se habla de la comunicación, ¿cuál es su mirada al respecto cuando se transmite en una conferencia que la población está haciendo una cuarentena responsable, siendo que a la mirada de todos se ve muchos incumplimientos de protocolos y aislamiento, ¿no? Bueno, Rosa, un poco alguna opinión por ahí más, más política, pero... Esto excede largamente la cuestión de la pandemia. Hay una cuestión de la comunicación que tiene que ver con la ejemplaridad y el liderazgo de los que toman decisiones, ¿no? En sociedades en donde los que predican con el ejemplo, en algún punto son acciones que se comunican a sí mismas. O sea, como decía antes, si no hay seriedad y no hay coherencia en relación a cómo nos manejamos, ¿no? De todos los sectores, y sobre todo los que tienen responsabilidades de gobierno en cualquier nivel, en cualquier parte del mundo o en cualquier distrito, no son en algún punto coherentes con lo que están diciendo, lo que empieza a pasar es empieza a haber una pérdida de credibilidad por parte de las medidas adoptadas. Y esto es muy peligroso en la gestión de la emergencia porque lo que empieza a haber, ¿no? Es una suerte de anarquía en algún punto, o ciertas micro desobediencias sociales, ¿no?
en donde cada sector, en vez de estar liderados y estar aglutinados en función de un objetivo específico y final, y por ende un objetivo superior, ¿no?, que tiene que ver con el bien común, ¿no?, termina generando una fragmentación de la sociedad y termina siendo muy difícil, y termina siendo un dilema para el Estado, porque el Estado tiene que afianzarse en su capacidad y en su poder de policía, y termina generando una pérdida de la capacidad de control en relación a lo que es la gestión de del aislamiento, ¿no? Entonces me parece que es muy importante que los procesos de comunicación sean por supuesto, coherentes, sean ejemplares. El rol de las autoridades públicas siempre es un rol absolutamente importante, y figuran y funcionan como ejemplos, ¿no? Digo, en ese caso, yo recordaba hace poco que fue la semana pasada el debate presidencial en los Estados Unidos entre Trump y Biden. Después del debate, justamente Trump anunció vía Twitter que había sido detectado positivo de COVID-19, y rápido de reflejos Joseph Biden dijo, bueno, por este tipo de cuestiones hay que llevar mascarilla, ¿no? Como que le pasó una factura política en el sentido de, bueno, estuviste como líder de los Estados Unidos durante meses despotricando contra el uso de mascarillas o de protectores faciales, y finalmente cuando terminas contagiándote la enfermedad, bueno, un sector de la sociedad que está identificado con el Partido Demócrata, que en algún punto le señala esa carencia, ese déficit de liderazgo en relación a una prédica que sea coherente con la política implementada. Bien. Bien. Bueno, vamos cerrando y quiero agradecer a las profesoras aquí presentes, a Andrea Villar, a Lorena González Molina nuevamente, a Juan Pillón, que nos dejaron ingresar a sus cursos para poder llevar adelante esta charla. Quiero contarle a Maxi que hubo aproximadamente 180 personas, 180 participantes en el Zoom y más de 25, 30 a través del canal de YouTube, así que fue seguida con mucha atención por todos los participantes. Y bueno, y agradecerte a vos, Maximiliano, por la charla, por la presentación, y bueno, te comprometemos para otra ocasión, para seguir conversando estos temas que son, como dijimos al principio, desafiantes y que están en la agenda de las organizaciones públicas, no solamente en nuestro país, sino también en gran parte del mundo, que se está en materia de conversación a nivel de los estados y a nivel de las organizaciones públicas. Así que bueno, Maxi, no sé si querés hacer una reflexión final, y bueno, y vamos cerrando la charla. Gracias a vos, a las profes, Andrea, Lorena, el resto de los colegas y de los estudiantes, y bueno, gracias por haber aportado y por haberme escuchado, y bueno, como decía, a disposición para seguir conversando esto que es tan interesante y que no tanto nos atañe para la construcción de soluciones. Yo creo que la universidad tiene un rol indelegable muy importante que cumplir, y creo que tiene que ver con el involucramiento no solamente de la búsqueda de soluciones, sino de interpelar, ¿no?, al Estado, y de señalar las cosas que se hacen bien y las cosas que se hacen mal. Así que el rol de todos ustedes, como estudiantes, y de las colegas, de los profesores y de vos, tiene que ver con eso, con proveer ciertas herramientas para poder mejorar esto que en definitiva es el de todos, ¿no? Bien, bueno, para cerrar finalmente, bueno, el agradecimiento a todos los participantes, tanto a los alumnos de los cursos y en el chat también, y al equipo de técnico de la Dirección de Sistemas, que bueno, que obviamente nos asiste cada vez que hacemos estas charlas. Y bueno, nada más, y bueno, los saludo a todos y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, Maximiliano. Buenas noches. Gracias, Mario. Gracias. Muy claro. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.